El motor por capacitor dispone de dos devanados, que es el auxiliar y el otro es el principal. El libro de Chapman nos dice que el par de arranque que suministra un motor de fase partida no es suficiente para arrancar la carga en el eje del motor. Esto pues que su devanado produce un campo magnético alterno, porque es incapaz de producir el movimiento giratorio que se necesita el motor para comenzar a girar. Entonces en este caso se puede utilizar un motor de arranque por capacitor y para que pueda comenzar a girar se debe producir un campo magnético giratorio. Para ello está el devanado auxiliar de arranque, que a su vez está conectado en serie con este y tiene como función el de aumentar el par de arranque entre 2 y 4 veces el par normal. Si se selecciona de manera adecuada el tamaño del capacitor, la fuerza magnetomotriz de la corriente de arranque en el devanado auxiliar se puede ajustar para que sea igual a la fuerza magnetomotriz de la corriente en el devanado principal, y entonces es posible lograr que el ángulo de fase de la corriente en el devanado auxiliar esté 90 grados en adelanto con respecto a la corriente en el devanado principal. Ya que los devanados están físicamente separados por 90 grados, una diferencia de esta en la corriente tendrá como resultado un solo campo magnético. Este va a ser giratorio y uniforme del estator, y el motor se comportará como si arrancara o simulara arrancar como una fuente de potencia trifásica, que no lo es. En este caso, el par de arranque del motor puede ser mayor hasta 300% de su valor nominal. Y dentro de la clasificación de los rotores de jaula de ardilla, se encuentran tres que explicaron, uno de los que explicaron los compañeros fue plaqueta centrífuga, y en los que nos vamos a basar para continuar con la explicación, en nuestro caso son los devanados de capacitor de arranque y los devanados de capacitor permanente. Por parte de las conexiones de un arranque por capacitor, tenemos que durante el arranque de un motor se acciona un interruptor que conecta a un capacitor y a una bobina que se le conoce como bobina de arranque. En serie las conecta. Luego de que el motor alcanza una velocidad con la bobina de arranque, este interruptor se vuelve a desconectar, se desconecta y da paso a que la bobina de trabajo se accione con la velocidad que lleva ya el motor. Se acciona una bobina de trabajo que es la que va a quedar ya trabajando en sí con el motor. Por parte de los motores con capacitor permanente, estos ya trabajan de forma continua con un motor de arranque por capacitor, no necesita interruptor centrífugo. En consecuencia, no tiene alto par de marcha normal que producen los motores, ya sea de arranque por capacitor o de arranque por resistencia. Como lo mencionaron mis compañeros anteriormente, los motores de arranque por capacitor tienden a funcionar muy parecido a los motores trifásicos, aunque no lo son. Una comparación de esto es que, al igual que los motores trifásicos, los motores de arranque por capacitor nos brindan un alto par de arranque. Esto beneficia de muchas maneras. Por ejemplo, algunas de sus aplicaciones son compresores, ya que ocupan un alto par de arranque para hacer funcionar el pulmón y así generar el aire. Otra aplicación son las bombas. Se ocupa un alto par o una fuerza mayor para poder succionar el agua y ahí llevarla hacia donde se desea. Una aplicación más es el aire acondicionado, también ya que se ocupa un alto par para hacerlo funcionar. Y por último, uno de los ejemplos es equipos que deben arrancar con alguna carga. Esto puede ser alguna banda transportadora, por ejemplo, ya que estas inician o empiezan desde cero con una carga y el motor necesita mucha fuerza o un alto par para poder hacer funcionar el mecanismo y asimismo mover la carga que se encuentra sobre la banda.